Tenemos en Colombia un momento muy importante. No solo es un cambio de gobierno, sino unas situaciones que como país tenemos que afrontar y aprovechar. Mencionaba esta mañana que tenemos 3 retos fundamentales que tenemos que abordar. La productividad como un factor competitivo de largo plazo para el país es una tarea pendiente que en Colombia tenemos que tomar con toda dedicación para poder avanzar en el desarrollo económico. El segundo tema, abordar nuestra situación fiscal, y si quieren ahora profundizo un poco más sobre lo que significa. Tenemos un tema fiscal de corto plazo, pero también una necesidad como país de ser competitivos en el mediano y largo plazo. Y finalmente, el tercer punto, un ambiente de inversión importante que permita que sigamos siendo un destino atractivo como lo hemos sido, un país que es considerado en términos internacionales como un país en que se puede hacer negocios, y esa es una tarea pendiente. Me voy a concentrar un poco en la situación fiscal, que sé que es un tema que interesa. La reforma tributaria es un tema inevitable, hay que hacerlo, hay una necesidad fiscal de corto plazo, pero también hay una oportunidad de como país ser competitivos. Ese es un aspecto que estaremos discutiendo en sus alcances, en sus temas técnicos a futuro. Mencionaba en mis palabras esta mañana que también es una oportunidad única dada la coyuntura, que esta reforma fiscal no solamente tenga los aspectos técnicos tradicionales referentes a cómo se va a hacer el tratamiento del IVA, 4 por mil, cómo va a ser o no va a ser, cuánto es el impuesto de renta de empresas, todo lo tradicional que tiene una reforma tributaria que es muy importante, sino involucrar elementos técnicos que hoy están disponibles para que esa reforma tenga unos elementos adicionales que le permita ser mucho más eficiente. En ese orden de ideas, mencionaba que la analítica y la inteligencia artificial son hoy unas tecnologías que no están fuera del alcance de lo que tenemos como país. Entonces, involucrar en esta reforma esas capacidades es fundamental para atacar la evasión, para poder hacer cumplir las normas, que es el primer elemento fundamental de una reforma tributaria. Las reformas es importante introducir nuevos aspectos, pero también que se cumplan las normas es fundamental. Entonces, los aspectos técnicos de la reforma, involucrar tecnología e innovación es fundamental. Y ahí el sistema financiero puede jugar un papel muy importante. El ministro ha mencionado varias veces, y en el foro esta mañana lo mencionó, su idea de que en el IVA haya una tarifa única, básica, y que las excepciones, las diferentes tarifas no sean lo que existe hoy, pero que para poder que la reforma no tenga efectos regresivos, se pueda devolver parte del impuesto que pagan las familias más pobres a ellas, para que sean parte de su ingreso, y ahí el sistema financiero puede jugar un papel fundamental. Hoy tenemos las herramientas, tenemos los mecanismos para poder llegar a cada colombiano en cada rincón del país. Como sistema financiero hemos hecho unos esfuerzos muy grandes por tener las tecnologías, las capacidades, la cobertura para poder que eso suceda, y hoy está disponible. Entonces, aprovechar esos temas tecnológicos es importante. Yo creo que es bueno tener una reforma tributaria estructural basada en innovación. Yo creo que esa debe ser el enfoque, reforma financiera estructural basada en innovación y en nuevas tecnologías, para que realmente sea efectiva. Yo con este resumen quisiera darles a ustedes la palabra, si tienen preguntas o si quieren algún tema sobre el que vamos a profundizar. Empezamos acá para allá. Pregunta Caribe Opinión. Buenas tardes para todos y cordial saludo, doctor Mora. Esto que dijo usted en su discurso, impulsar la productividad en la competitividad, con el gobierno, ¿cómo han cogido de las manos? ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué planteamientos hay? La productividad es un factor fundamental del desarrollo económico.
y como país tenemos que avanzar. Desde el sector privado hay una entidad que se llama el Comité Privado por la Competitividad, el Consejo Privado por la Competitividad, perdón, que es quien, digamos, mira cómo a través de las acciones privadas podemos apoyar el trabajo con el gobierno. El Consejo Privado para la Competitividad es fundamental en ese proceso y en ese diálogo, y yo creo que hay un entendimiento común con el gobierno que es fundamental trabajar en este sentido. Educación, unas normas claras laborales son fundamentales en ese proceso de competitividad. Pregunta Bloomberg. Presidente, ¿cómo está? Tengo dos preguntas acerca de la presentación del ministro Carrasquilla, sobre todo lo que tiene que ver con las propuestas de reforma tributaria. Él dijo que en el tema de IVA la idea era como expandir la base de ese impuesto al valor agregado y pues, hacerle devoluciones a las familias de más bajos ingresos. ¿Usted cree que eso es posible? Digamos, hoy las tecnologías sí dan para poder hacer ese tipo de devoluciones fácilmente. Y lo otro es, hemos escuchado al ministro que ha hablado sobre reducir impuestos a las empresas y expandir la base variable de personas naturales, pero no lo hemos escuchado hablar acerca de exenciones. No sé, no tengo claro cuáles son las exenciones que tiene el sector financiero, pero ¿usted cree que desde su punto de vista hay la posibilidad de que a la vez que se quitan, que se bajan impuestos también, algunas exenciones a las empresas se eliminen? Sí, muy bien. Yo, digamos que arrancaría diciendo que la idea del ministro es que en lugar de que hayan tarifas diferenciales y que haya productos excluidos de IVA, haya un IVA generalizado para evitar que haya evasión o que haya un proceso en el que finalmente se subsidie a las familias de mayores ingresos. Yo creo que es totalmente viable y la idea que él tiene de poder devolver el mecanismo, yo enfatizo que hoy las entidades financieras tenemos la capacidad, el alcance y los mecanismos tecnológicos para devolver a esas familias ese IVA que paguen y que el impuesto permita extenderse y de tal manera que las familias menos favorecidas no se vean impactadas. En el tema del impuesto de renta, bueno, en el caso de las entidades financieras tenemos pocas exenciones, hay un tema asociado a vivienda, muy poco, pero yo creo que sí tiene que ir en línea de un estatuto tributario mucho más simple, en que haya una tarifa menor, pero menos exenciones para las empresas. Yo creo que ese es el camino y debería ir en esa dirección la reforma. Pregunta Valor Analítico. Presidente, buenas tardes. Yo voy también un poco en la vía de la pregunta anterior, es en cuanto al impuesto de renta. La tarifa que a ustedes les parecería ideal, ¿cuál podría ser? Esa es una primera pregunta. La segunda cosa es que en su discurso usted dijo enfáticamente que hay dudas sobre la regla fiscal y que se requieren reformas profundas, sobre todo en el tema fiscal. ¿Cuál es una recomendación que ustedes le harían al gobierno para atacar de frente el problema de poco recaudo creciente y mucha evasión disparada? Quiero aclarar que el tema de la regla fiscal, lo que mencioné en el discurso es que es positiva para el país, no es que se va a reformar, y creo que es un marco de actuación que genera disciplina, que genera una posición de referencia que es importante. El bajo recaudo es un problema definitivamente. Yo creo que ahí la tecnología es la que juega el papel fundamental para poder cambiar esa dinámica. Que Colombia tenga un recaudo del 14% del PIB es muy bajo en todos los estándares. Entonces, yo creo que ahí incorporar, la reforma está bien y hay que hacerla, pero incorporar tecnología, reformar la DIAN para que sea un organismo tecnológico. Hoy hay mucha información, existe, no hay que construirlo mucho para que el recaudo sea mayor, es importante. ¿Me recuerdas la primera pregunta que me perdí? La propuesta de bajar... Para que quede en el video, perdón. La primera pregunta iba en la vía de
¿Qué le propondrían al gobierno para que sea la nueva tarifa del impuesto de renta? Ok, listo. Yo creo que en términos de tarifa, lo que hay que buscar es que el país sea competitivo frente a economías similares. Y en ese orden de ideas, Colombia hoy tiene una tarifa no solo de renta, sino los impuestos adicionales que hacen que las empresas paguemos un nivel de impuestos altos que no nos hacen competitivos en términos latinoamericanos. El ministro lo mostraba también en uno de sus cuadros, cómo la tributación podría llegar a niveles del 50, entre el 50 y el 60%, incluyendo todos los impuestos, no solamente el de renta. En ese orden de ideas yo creo que hay que tener en cuenta la realidad fiscal del país. Tal vez la tasa ideal esté algo por el lado del 25% o una cosa similar, pero hay que entender, y desde las empresas creo que tenemos que entender la realidad fiscal del país, así que una tasa alrededor del 30% sería algo que yo creo que es razonable en que nos pongan unos términos competitivos, pero también tenga en cuenta la realidad fiscal de corto plazo del país. Luis Enrique Hurtado de Caracol. Presidente, dos inquietudes rapiditas. ¿Cuál sería llamémosle así, el recetario que se requiere en Colombia para que la economía colombiana vuelva a crecer a su potencial de un 4,5%? La segunda inquietud, en estos momentos y tal como está la situación del país, ¿qué es más urgente? Obviamente que se ha planteado una reforma tributaria, el tema de la reforma pensional y también un tema de una reforma de gasto. En su opinión, de esas tres iniciativas, ¿cuál es la más urgente y que se requiere pues, para hacer frente a los problemas fiscales que afronta el país? Y una tercera, las tasas de interés de 4,25% es el punto ideal para alcanzar ese crecimiento que necesita el país para darle fuerza a la economía que viene en una situación muy complicada. Muy bien, el tema del crecimiento potencial, que es uno de los temas que abordaba en la presentación esta mañana, yo creo que tiene que ser un tema claro del país y mencionábamos dos temas, o tres temas, pero dos que son centrales. Yo creo que para poder tener un crecimiento potencial de 4,5 necesitamos la productividad y el tema de inversión como un factor fundamental. El nivel de inversión en la economía hoy está en niveles del 23% del PIB, deberíamos subir a niveles de cerca del 30%. Entonces, promover la inversión, tener unas reglas claras, unas reglas que no cambien, es muy importante. Por otro lado, bueno, si vamos al tema de la tasa de interés del 4,25, yo creo que en las condiciones que hoy tenemos, la tasa de interés de referencia del Banco de la República del 4,25 es una tasa que está en el punto ideal, que es una tasa que tiene un estímulo a la economía, pero que no nos genera un problema importante de inflación. Entonces, la respuesta es sí. Hoy con las condiciones actuales de inflación, de crecimiento, como está la tasa del 4,25, creemos que es una tasa que nos acompañará este resto de año y probablemente el año entrante. ¿Y la segunda? ¿Cuál es la prioridad tributaria, pensional? Ok. Frente a la prioridad, son tres reformas muy importantes, pero yo diría que es urgente el tema tributario. Yo creo que la prioridad tiene que ser la reforma tributaria. Tenemos una situación fiscal de corto plazo importante, angustiosa, que hay que abordar y también darle competitividad al país de mediano plazo para el tema de competitividad que mencionábamos y de poder tener un crecimiento potencial mayor. La sostenibilidad fiscal de mediano plazo es fundamental. No podemos estar con reformas tributarias cada 2 años, por eso el que sea estructural es fundamental. Entonces yo diría, primero la tributaria como prioridad, el tema de la pensional es un tema más de mediano plazo, pero hay que abordarlo porque no es sostenible. Y el tema del gasto yo creo que es un tema de disciplina, más que de reforma, es un tema de disciplina del gobierno en que tiene unos ingresos fruto de una reforma fiscal. ¿Qué va a suceder con el gasto? Es parte de la disciplina del manejo permanente del Estado más que una reforma. Terminamos con Wilson Villadiego de Radio Vigía de Cartagena, presidente. Buenas tardes, señor presidente. Cuando se habla de reforma tributaria o cualquier reforma, es un dolor de cabeza para muchos colombianos. Pero hablando de la reforma tributaria, ¿cuál es su concepto sobre lo que se viene hablando para estimular a los empresarios
y gravar a la clase trabajadora de 2 y 3 salarios mínimos? Wilson, el tema es, yo entiendo que el tema genera inquietudes. Yo creo que aquí en Colombia ha habido una, lo voy a poner en estos términos, inequidad pero al revés, y es que hay personas que tienen ingresos suficientes para tributar, así sea poco, y no están tributando, y hay otras personas que están tributando mucho. Entonces hay que darle un cierto equilibrio y equidad al sistema. Yo entiendo, a nadie le gusta pagar impuestos, pero entiendo que es un deber ciudadano también de las empresas y de las personas. Entonces, poner una equidad en el sistema tributario es una ganancia de largo plazo para toda la economía y todos los colombianos, porque cuando se dice bajarle impuestos a las empresas es ponerlo en un nivel que sea competitivo, y no se nos puede olvidar que se les había venido subiendo a las empresas el impuesto de manera sostenida en las últimas reformas tributarias. Entonces se ha abusado del mecanismo, porque claro, es mucho más fácil políticamente cobrarle a las empresas. Entonces, llevarlo a un nivel competitivo, sin que implique un subsidio, sin que implique ponerlo a pagar unos impuestos que sean razonables. Y a las personas que no están pagando, pero que tienen un ingreso, pero que no están pagando, así sea poco que paguen, y ampliar la base, creo que ayuda a una sostenibilidad fiscal que va a ayudar al desarrollo económico, que es bienestar para todos los colombianos. Yo creo que tenemos que pensar un poco más en el mediano plazo. Las empresas más competitivas, con mayor capacidad, generan empleo, generan bienestar, generan un desarrollo económico, que es bienestar para todos los colombianos. Yo creo que en Colombia tenemos que pensar un poco más en el bien común y en el mediano plazo, y no tanto en el corto plazo, siendo equitativos. Tampoco se trata de poner a pagar a los que no tienen, porque eso sí no tiene ningún sentido. Presidente, muchas gracias.